Vamos a arrancar con aproximaciones a una genealogía de borde realizada por Martín Encao. Martín es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Diseño y Urbanismo. Es especialista en docencia para arquitectura, diseño y urbanismo de la UBA, doctorando FADU UBA. Cursó la maestría de Hábitat y Pobreza Urbana en Latinoamérica. Es investigador del Centro de Hábitat Inclusivo, con sede en el Instituto de la Espacialidad Humana. Jefe de trabajos prácticos en Arquitectura 4 en la cátedra de Forma y Proyecto que dirige Javier Fernández Castro en la UBA-FADU, secretario de Investigaciones de la UBA-FADU. Bueno, y personalmente es un gran docente que tuve en mi universidad, la Universidad Nacional de La Matanza. Bueno, Martín, te escuchamos. Gracias, Matías. Sí, subsecretario, no sé si dijiste secretario o subsecretario, pero Subsecretario, sí. subsecretario. Muchas gracias, Matías. Quería agradecer primero a Matías, bueno, por toda la organización, a Ale, a Vaca por la invitación, y bueno, y a todo Alep por organizar estos webinarios que la verdad son muy interesantes y podemos compartir lo que estamos trabajando en las distintas universidades. Siempre celebro este tipo de eventos. Así que bueno, dicho eso, eh, voy a compartir un segundo. Eh, voy, eh. Ahí se ve bien. Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Arranco entonces. Bueno, como ya me presentó ahí Matías, soy Martín Mencabo, arquitecto de FADU. Estoy en el Instituto de la Espacialidad Humana, en el Centro de Hábitat Inclusivo. Y bueno, y parte de los que le voy a contar hoy, en realidad es como bastante teórico, tiene que ver con el desarrollo de mi tesis de maestría, en la maestría de Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina, que mi director es Fernández Castro, Javier Fernández Castro, y se vincula también con mi investigación doctoral, que mi director es Santiago Bósola. Así que bueno, arrancaremos. En realidad la investigación tiene que ver con el desarrollo como de un constructo que yo llamo bordes urbanos y funciona como un impulsor de una reflexión que busca generar conocimiento proyectual aplicable para generar distintas instancias de relación entre, entre la trama urbana reconocida y los barrios populares. Cuando comencé la investigación, obviamente, lo primero, como arquitecto, lo primero que se me ocurrió es pensar un proyecto, ¿no?, urbano arquitectónico que pueda vincular las dos áreas. Me parecía como una cuestión interesante de poder romper con la fragmentación urbana y demás. Y bueno, cuando empecé a investigar y demás, me di cuenta que cuando se realizan los proyectos, digamos, de esta escala y de esta intervención urbana, conllevan cantidad de otras cosas que por ahí superan como las relaciones espaciales. Entonces, bueno, empecé como a repensar un poco el concepto y en base a eso, a partir de la maestría que crucé y demás, se me ocurrió pensar el concepto de una manera como genealógica, como en los términos que lo plantea Foucault en Microfísica del Poder, ¿no? La idea era como reformular el concepto de borde urbano. Entonces, eh, a partir de reconstruir este término, por medio de diversas dimensiones que me interesaba trabajar y que yo fui encontrando, digamos, que eran relevantes para este tema de estudio. Las dimensiones que les voy a mencionar un poco hoy es la dimensión física, la dimensión histórica, dimensión política, dimensión tecnológica, dimensión simbólica, dimensión urbana y la dimensión proyectual. Eh, Respecto de la dimensión física, yo lo entiendo como que me da como un punto de vista genérico. El borde nos permite definir los componentes físicos del mismo, tanto el espesor, el grosor, el tipo de dureza, la permeabilidad, porosidad, etc. Y entiendo que los bordes son rupturas lineales de la continuidad que generan fragmentación en la ciudad, que producen irrupciones y quiebres, y que actúan como una barrera contenedora que es difícil de ser atravesada, y generan obviamente la fragmentación urbana. Entonces,
En la dimensión física, en este desarrollo más genérico, encuentro que el borde tiene determinados componentes, que hay algunas causas e irrupciones del borde, y que se generan algunas acciones derivadas respecto a esto. Entonces, desde el punto, bueno, el borde en realidad siempre lo tenemos en cuenta, digamos, siempre se caracteriza más, digamos, por la longitudinal, o sea, por ser algo longitudinal respecto del espesor que tiene, que es casi despreciable si se lo ve como en una primera instancia, ¿no? Puede ser rectilíneo o curvilíneo, pero en realidad, como lo que me interesa a mí, es como la relación que ejerce el borde respecto de sus dos fases. O sea, lo que genera de un lado y del otro, que puede ser articulándolo o separándolo. Entonces, cuando empezás a estudiar las relaciones de cómo el borde afecta a esos dos lados, ahí el espesor en realidad cobra sentido y cobra importancia respecto de su longitud, que puede ser en realidad totalmente lineal y siempre tener la misma relación, o en realidad puede tener distintas relaciones respecto de lo que pasa de un lado o del otro. Respecto de los orígenes y causas e irrupciones del borde, puede aparecer por cambios de nivel, que es una de las categorías que yo planteaba, que puede ser, por ejemplo, no sé, el cauce de un río, una zanja que se ve en la ciudad, y bueno, y ponía como extremo un precipicio, ¿no?, que tendría que ver como con el fin de una cuestión natural topográfica. Otra posibilidad tiene que ver con la conformación de pliegues que pueden generar bordes, que podrían ser, por ejemplo, por variación de elementos arquitectónicos, por variación del terreno, o por variación de elementos urbanos arquitectónicos, que adquieran otra escala y, bueno, y otra relación. Otra posibilidad es por la falta de continuidad o de discontinuidad, en realidad, del borde. Pasaje, por ejemplo, cuando se da un pasaje como de la zona urbana a la zona rural, o cuando hay el fin de una zona parquizada, por ejemplo, o cuando existe el cambio de suelo, muchas veces empiezan a aparecer bordes propios dentro de la ciudad. Otros tipos de orígenes podría ser la aparición de un elemento disruptivo, como puede ser un muro, esa foto clásica siempre de mostrar como el cambio entre una favela y como el edificio privado, ¿no? La aparición de un río, o la aparición de una gran infraestructura, como podía ser la General Paz. También puede ser por cambios de grado, pueden aparecer los bordes, que yo ponía como un ejemplo, como de gradiente de variación morfológica de un edificio o de un edificio urbano arquitectónico, digamos, o gradientes de variación de densidad de un edificio. Por ejemplo, eso genera otro tipo de bordes, que por ahí no son tanto en relación horizontal, pero sí en relaciones verticales. Respecto de los orígenes, también, como está en el cambio de grados, yo planteaba que puede haber cambios de clase entre dos cosas. Por ejemplo, cuando el clásico que pensé era como cuando aparece el cordón cuneta, que articula, si quieren, la vereda con lo que es la calle, y bueno, y genera como ese borde que en ese caso articula. Podía ser una línea municipal, también como lo estaba planteando, o simplemente un cambio de uso de una zona residencial a una zona industrial. En el caso que yo estudiaba, que era la 21-24, por ejemplo, eso se da bastante. Digo que está justo el cambio, como ese cambio que está ahí en la foto, que, bueno, que genera un borde duro que es muy difícil de atravesar. Después encontraba otras manifestaciones del borde, como por ejemplo la dureza, que, bueno, que tiene que ver con esta acción de una fuerza sobre una cosa y la resistencia que tiene, ¿no? Yo lo pensaba un poco desde la dureza del borde, que en realidad el borde podría tener distintos grados de dureza según lo que pasa de un lado y del otro, que se puede ir transformando, etc. Por otro lado, me parecía la porosidad, donde los grados de porosidad del borde urbano, por ejemplo, podrían estar dados por si el borde tiene llenos y vacíos, ocupación y densidad del suelo, por tipos de propiedad, etc. Por otro lado estaba la permeabilidad, ¿no? Si el borde es poco permeable o tiene grados de permeabilidad. Entonces, bueno, los grados de permeabilidad urbana, yo me imaginaba que se podían medir a partir de poder medir, no sé, los flujos vehiculares o peatonales, si se puede trascender o no el borde.
las continuidades o discontinuidades que tiene, etc. Bueno, respecto de la dimensión histórica, obviamente que yo la estaba pensando con esto que hablaba de Foucault como una cuestión como más genealógica, como la cuestión histórica, no como esta cuestión lineal que por ahí plantea como la historia clásica. Entonces puse lo siguiente: la dimensión histórica nos permite confrontar las dos realidades existentes sobre cada margen del borde, entendidas estas desde distintas ópticas, indagando los hechos más relevantes que infieren en las características específicas de cada uno. Es a partir de esta conformación que buscaremos puntos y aspectos en común que nos permitan trascender las fronteras impuestas por el borde y la acción concreta de cada una de sus márgenes. No se trata de encontrar el origen o la causa del borde, sino entender su procedencia y la proliferación de los sucesos que lo han producido. Después aparecía la dimensión política, que para mí era una dimensión importante a trabajar. Respecto de la dimensión política del proyecto, generamos una base de posiciones que nos permitan definir una visión crítica y situada del proyecto. Yo trabajo mucho con el término reurbanizar, bueno, con el que plantea Javier Fernández Castro, que nos introducirá en una visión urbana y política del problema de estudio, desprendiendo de cuestiones proyectuales ligadas al orden político intradisciplinar, valorando, por ejemplo, las preexistencias del contexto, reconociendo y entendiendo las condiciones urbanas existentes del hábitat popular, así como también vinculándose con otras nociones que se encuentran íntimamente relacionadas a este concepto, que son otras nociones que yo trabajo en mi tesis, como el derecho a la ciudad, la justicia espacial, la justicia social, entre varias otras. Bueno, esta era una cita que puse de Latour, que en realidad me interesaba porque marcaba un poco esta cosa entre la ciencia y la política, ¿no? Y como que al principio parecía como que está separado esto, y él decía como que en realidad van como en la misma dirección. Y a mí me interesaba esto para entender un poco esta visión que cuando se habla del técnico o del investigador, ¿no? Como un actor objetivo, ¿no? Y como que debe ser neutral. En realidad yo tengo una posición totalmente contraria a esa. Yo entiendo que el investigador o el técnico tiene que tener una visión crítica con una responsabilidad, obviamente, de las operaciones realizadas, digamos, tiene que ser consciente de lo que genera y las acciones que se generan en la ciudad respecto de ese proyecto, digamos, como se pueden dar casos de gentrificación, etc. Por otro lado teníamos la dimensión tecnológica. Esta sí la voy a leer. Heidegger define a la tecnología como un ordenamiento del mundo porque lo vuelve disponible con una reserva permanente lista para resolver problemas. Por tanto, trata al mundo como los medios para un fin, el desafío por el cual el hombre ordena el mundo. Y al mismo tiempo revela su esencia, se llama enmarcamiento. En cuanto a la dimensión tecnológica, nos aporta un acercamiento a un proyecto sostenible de borde. Entendemos la tecnología como una construcción social con una implicancia cultural, que acerca o aleja a los distintos actores del ordenamiento del mundo. Y después Thomas nos decía, las tecnologías sociales no funcionan simplemente porque resuelven un problema puntual, sino porque consiguen insertarse como causas eficientes en la generación de procesos de cambio tecnológico y social. Es necesario entender la implementación de un sistema tecnológico como parte de un proceso abierto, no sucesivo, donde se adecúa y se transforma según el contexto, y no como un proceso cerrado de transferencia. Para mí en estos procesos de urbanización y demás, es necesario ser consciente de eso, entender los recursos tecnológicos con los que cuenta el contexto y trabajar en base a eso, para que también después sean apropiables los proyectos. Respecto de la dimensión simbólica, esta fue una de las primeras que desprendí de lo arquitectónico y lo urbano. La dimensión simbólica nos dará una aproximación desde una visión sociológica, analizando las características de la institución de la realidad y los universos imaginarios existentes, que fomentan la discriminación y segregación urbana. Entendemos la realidad como una construcción social compleja que existe tanto en el terreno
objetivo como en el subjetivo. Todo cambio y transformación de la realidad instituida genera diversos niveles de resistencia y de disputa, tanto en el campo económico, social, político, territorial, simbólico, etc. Bueno, esta era una cita de Berger y Luhmann que plantean el tema de la institución social de la realidad y demás, que, bueno, yo lo que planteo que el universo simbólico en realidad te ordena y te sitúa, te contiene, digamos, dentro de una realidad, y genera como una seguridad y una pertenencia, ¿no? a ese ámbito, a ese universo. Y obviamente tiene una forma rígida. Por un lado, entonces, tenemos lo que es el universo instituido, que se mantiene, justifica, legitima, integra y consensúa. Por otro lado, el instituyente, esto es lo que plantean Berger y Luhmann, ¿no? Que critica y cuestiona. Y bueno, y se generan como esas tensiones entre estos dos universos, el instituyente tratando de generar algunos cambios, digamos, en la cuestión instituida. Por otro lado, yo lo que ponía eran algunos mecanismos que tienen estos universos, que bueno, el instituido tiene una estabilidad relativa, que te genera, digamos, una estabilidad relativa a pertenecer a ese universo, y una autoalteración para poder conservarse. Y el instituyente tiene como mecanismo como la creación, inventa, instituye, digamos, y obviamente tensiona todo el tiempo para ser instituido. En ese borde, digamos, celeste que está ahí es como donde yo estoy trabajando, digamos. O sea, que por un lado, en el trabajo que estoy haciendo está el universo simbólico de los vecinos del barrio, de los vecinos de la villa, y por otro lado, el universo simbólico de los vecinos del barrio lindero o de la ciudad en general, podría ser. Y yo estoy trabajando justo ahí, como en esa intersección de esos dos universos simbólicos. Después tenemos la dimensión urbana, el concepto de borde ligado al campo del urbanismo, nos permitirá trabajar nociones teóricas que nos acerquen a una visión urbana de borde, generando algunas tipificaciones, entendiendo sus usos y distintas funciones, analizando también sus aplicaciones, muchas veces como contenedores de la ciudad informal. Es necesario repensar las acciones urbanas conocidas que intentan romper con la fragmentación de la ciudad, para incorporar soluciones innovadoras que promuevan nuevas instancias de inclusión. Estas son dos citas ahí que puse de Sennett, pero que en realidad no las voy a leer, son del Artesano, que bueno, lo que plantea ahí Sennett es como una visión genealógica de la cuestión de la trama, de cómo pasa, si quieren, del tejido a la madera y de ahí al trazado de calles. Bueno, y como la producción que en realidad realiza el artesano, ¿no? Entonces, yo ahí pongo una máxima, ¿no? Pero es necesario alejarnos de los preceptos del urbanismo moderno, que arrasa con todo lo que cree deficiente para generar una nueva pieza urbana que sea capaz de resolver todo, ¿no? Coincidimos con Sennett que el planificador debe funcionar como un artesano urbano que opera con lo existente. Es necesario entender el valor social de las preexistencias y poder operar con ellas, agenciando relaciones y variaciones de escala que nos permitan incorporar usos faltantes en estos sectores de ciudad. Bueno, la última de las dimensiones es la dimensión proyectual. La dimensión proyectual aporta una visión disciplinar arquitectónica del problema de estudio, nos servirá para definir una manera de operar, determinando algunas lógicas y visiones para accionar dentro del campo proyectual. Para realizar la reconfiguración urbana que planteamos, es necesario concebir el proyecto desde una visión amplia, donde adquiere carácter interdisciplinar, comprendiendo las distintas variables de contexto, desde un punto de vista físico, histórico, tecnológico, político, simbólico, urbano, etc. No basta con el desarrollo de una idea a priori que solucione el problema de la correcta articulación espacial entre dos sectores de ciudad, que esto es un poco lo que yo decía al principio cuando arranqué con la exposición. Bueno, acá tengo una cita de Eduardo Mastroianni que habla como el proyecto como interpretación, que es de su tesis doctoral. Y voy a tomar algunas de las cosas que dice Eduardo que me parecen muy interesantes. Entender el proyecto como interpretación tiene que ver con una construcción de una mirada compleja sobre un tema determinado, ¿no?
O sea, para eso me sirve a mí entender de esta manera la dimensión proyectual. Y es capaz de absorber diversos grados de información, ¿no? O sea, eso. Interpretar genera, o sea, tiene que ver con la generación de instrumentos de apropiación y traducción de información que nos deje ver más allá de lo primero que estamos viendo, y apunta como una mediación entre distintos, como para poder pensar como esta integración socioespacial que es la que estaba planteando. ¿Y qué sería interpretar, no? ¿Interpretar qué? Interpretar el pensar, interpretar el decir y el hacer. Esto tiene que ver con una utilización del proyecto como una herramienta de diálogo y de integración, de encuentro entre desconocidos. Esto también lo plantea un poco en This is Hybrid, DARPAs y cosas. ¿Para qué esto? Bueno, para que la transformación urbana, digamos, que estoy buscando sea inclusiva, apunte a una ciudad más justa, más equitativa y obviamente más democrática. Entonces, para mí, como la dimensión proyectual, en realidad no es una más, sino es la que funciona como una especie de integrador dimensional de todas las dimensiones anteriores. Y bueno, para terminar, los bordes no son solo físicos y por lo tanto, si bien entendemos que son los causantes de exclusión y segregación socioespacial, también pueden entenderse como una opción al interior de lo social. Vivir en el borde puede ser análogo de vivir al borde, en medio de dos cosas, moviéndose entre una y otra racionalidad, constituyendo así una nueva forma de centralidad no centralista y por lo tanto desenmarcada de la formalidad. En cualquier caso, ateniente a uno u otro sentido del lugar. Esta investigación proyectual debe ser concebida como un proceso, como una forma de ser y por lo mismo como una forma de hacer relacionada con la construcción local de sentido. Bueno, hasta ahí sería.